la Ouija con él cuando yo era estudiante de medicina. Luego después, pues las sesiones han sido muchísimas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues con toda seguridad no lo sé. Cabe el truco, obviamente. Y a veces se produce, o a veces se hace intencionadamente. Pero lo que es importante es crear un grupo coherente, 3, 4 personas que habitualmente sean las mismas, que te conste la honradez y el deseo de conocer o de practicar en la Ouija. Y te diría que eso es suficiente. Al principio pasas un noviciado en el que, bueno, pues te gastan las bromas más absurdas, y es ahí donde está el peligro de la Ouija. Si eres un adolescente o si eres una persona con poca madurez afectiva, eres muy impresionable, te pones a practicar la Ouija y aquello pues te dice que es un pariente muerto, tu abuelo, que es el ejemplo que siempre pongo, y establecer un diálogo con él en el que planteas preguntas cuya respuesta solo sabes tú y sabía tu fallecido abuelo, y resulta que la Ouija te empieza a responder de forma precisa, clara y sin fallar todas las preguntas que tú haces, y eso es muy frecuente en la Ouija. Pues claro, al cabo de media hora o de una hora no albergas ya duda de que estás realmente en comunicación con tu abuelo, porque está utilizando hasta términos cariñosos que solo él y tú conocíais, estáis comentando anécdotas que habéis vivido los dos, le has hecho un repaso pues a toda la familia, datos biográficos y demás. Y cuando ya no tienes ninguna duda, entonces es cuando viene la broma. Es cuando te dice, pues estoy aquí para avisarte de que mamá va a morir dentro de 15 días, por ejemplo. ¿Qué resulta cuando tienes experiencia? Pues que sabes que no era tu abuelo, y luego la realidad afortunada es que ni la madre se muere, pero los 15 días o el mes de angustia que esa persona pasa, eso no se lo quita a nadie. O dice después de esas demostraciones que es el diablo o cualquier otra cosa por el estilo. Como en la Ouija se producen también fenómenos de tipo poltergeist y a veces espectaculares. Los raps son muy frecuentes, los raps son muy violentos, muy tremendos, ¿no? Que llegan a impresionar. O incluso desplazamiento de muebles, o se produce un descenso brusco de la temperatura, es decir, esos fenómenos que suelen acompañar pues a la fantasmogénesis o a los fenómenos de poltergeist. Bueno, pues claro, y ahí ya se crea una situación en la que o tienes experiencia, o eres muy maduro, muy frío, muy objetivo, llámalo como quieras, como es mi caso, o lo puedes pasar muy mal, como así sucede en la realidad. En el asunto de los poltergeist, pues fíjate, en todos estos años de experiencia yo siempre he escuchado a los buenos investigadores o a los parapsicólogos que siempre cuando se enfrentan a un asunto poltergeist, una de las primeras preguntas que formulan es ¿aquí se ha hecho alguna Ouija? ¿En esta casa se ha hecho alguna práctica de Ouija? Por eso, por haberse abierto supuestamente esa hipotética puerta, ¿no? Sí. Hay que hablar así, pero los hechos son los hechos. Yo recuerdo una sesión de Ouija en la que se fundieron 17 bombillas de la casa. Recibes información a veces espléndida. Yo no sé quién es el interlocutor, y descartando el fraude, por supuesto, no hablamos de sesiones de Ouija honradas y con un criterio, con el lógico que hay que tener, que bueno, no estás ahí en un plan reverente, pero tampoco estás en plan jocoso, sino bueno, te lo tomas con seriedad, pero con naturalidad al mismo tiempo. Te estás fumando un pitillo con la otra mano o te estás tomando una copa si se tercia. A veces la información que recibes es de una riqueza que te sorprende. Yo me he enterado de muchas cosas a través de la Ouija y supuestamente contadas por los propios protagonistas, lo cual no deja de tener su gracia o su interés. Que se te aparezca, perdón la expresión, pero bueno, vamos a seguir con ella. Pues yo que sé, un filósofo desaparecido, quien sea,
y te empiece a contar cuál era su planteamiento, y te empiece a hablar de cuál era su hipótesis, y empiece a desarrollar su pensamiento, y le puedas preguntar y él te va respondiendo, y todo eso sea coherente y además se ajuste perfectamente a la filosofía de esa persona y a su forma de expresión, pues no deja de sorprender. No sé si lo he comentado aquí o en algún otro lugar. Yo supe quién era Spencer, el padre de la sociología, en una sesión de Ouija, y presuntamente a través de él. Nos estuvo explicando lo que es la interacción y nos estuvo contando sus vicisitudes para crear la primera cátedra de sociología en Inglaterra, y bueno, fue una conversación la más de ilustrativa. En el fondo, cuando ya tienes pues muchas sesiones a la espalda, en el fondo ya te da igual, porque nunca lo vas a saber con certeza si era Spencer o no. Lo que cuenta es que te lo has pasado muy bien y que ha sido muy útil, y que has estado hablando con alguien que, eso sí te lo digo con toda seguridad, no es ninguno de los que forman parte de la sesión. Tampoco creo en esa explicación manida del propio inconsciente, es un fenómeno de espiritismo como otro cualquiera, que requiere poca mediunidad y que generalmente se escoge para su manifestación el que es más sensitivo de los que están en la mesa. Pero si ese se va, los que están allí, continúa el fenómeno produciéndose, a lo mejor con más lentitud al principio, con más torpeza, pero se sigue produciendo. No creo en que del inconsciente afloren esas cosas, y mucho menos que gente corriente y moliente sea capaz en una sesión de Ouija de dar muestras de unas capacidades que para sí quisiera mejor dotado, ¿no? A nivel de precognición, de clarividencia, de